Aquí no contamos historias, aquí despertamos destinos. Ese será nuestro bordón, la frase que abre la puerta emocional para que el espectador sienta que este no es solo un video, sino un encuentro con algo que puede transformar su vida. Y hoy nos adentramos en una de las narrativas más poderosas de toda la Biblia. La vida de Daniel, el hombre que permaneció fiel cuando el mundo entero intentó cambiarlo. Imagina un joven arrancado de su tierra, llevado al corazón del imperio más arrogante del mundo antiguo, rodeado de ídolos, lujos, amenazas y tentaciones. ¿Cómo se mantiene pura la fe en un ambiente que respira oscuridad? ¿Cómo se mantiene firme la esperanza cuando parece que todo se ha perdido? La respuesta está en una vida entregada completamente a Dios. Desde los banquetes del rey hasta la fosa de los leones, desde sueños que revelan siglos futuros hasta visiones que estremecen los cielos, Daniel se convirtió en un testimonio viviente de que Jesús, el Mesías prometido, sostiene a quienes confían en él. Y lo más impresionante es que su historia no solo describe milagros pasados, sino que habla directamente a quienes hoy enfrentan presiones, injusticias y decisiones que definen el alma. Aquí encontrarás revelaciones profundas, momentos de tensión, reflexiones que tocan la vida cotidiana y un mensaje que te hará mirar tu propia fe con nuevos ojos. Porque si Dios sustentó a Daniel en un imperio hostil, también puede sostenerte a ti en cualquier batalla que estés viviendo ahora. Y lo mejor está por venir. Cuanto más avanzas en este relato, más evidente se vuelve el amor de Dios actuando en los detalles. Antes de continuar, te hago una invitación directa. Si esta historia despierta tu espíritu, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta qué parte de la vida de Daniel te impacta más. Este canal existe para edificar tu fe, fortalecer tu esperanza y recordarte que las promesas de Dios nunca fallan. Y sí, este video puede ser el inicio de una nueva etapa en tu relación con el Señor. En las arenas cálidas de Babilonia, donde los palacios resplandecían bajo un sol intenso y los muros altos parecían vigilar cada pensamiento, un joven hebreo de rostro sereno fue arrancado de su hogar. Daniel caminó entre cadenas y miradas extranjeras, pero su corazón no perdió la luz de las promesas de Dios. Sus vestes sencillas contrastaban con los ricos tejidos babilónicos y aún así, su fe brillaba con más fuerza que cualquier oro. Cómo un joven lejos de casa decide mantenerse firme cuando todo intenta cambiarlo. Mientras otros aceptaban nuevas costumbres para sobrevivir, Daniel se aferró a su identidad, recordando cada palabra de la Biblia como quien sostiene un tesoro secreto. En las calles amplias de Babilonia, llenas de perfumes orientales y voces en lenguas desconocidas, él caminó con la cabeza erguida, sabiendo que el amor de Dios no lo había abandonado. ¿Cuántas veces nosotros también nos sentimos lejos de todo, intentando recordar quiénes somos en medio del ruido del mundo? El rey Nabucodonosor buscaba jóvenes de buena apariencia, sabios, hábiles para aprender. Daniel poseía todo eso, pero lo que más sorprendió a los oficiales fue su mirada decidida, esa serenidad que solo nace de la oración constante. En los patios del palacio, donde columnas enormes proyectaban sombras largas, Daniel meditaba en silencio, dejando que el Espíritu Santo fortaleciera su espíritu. Porque cuando uno sabe a quién pertenece, no se deja moldear por cualquier viento. La comida del rey, rica en especias y vinos densos, brillaba sobre mesas de madera pulida, pero Daniel no se dejó seducir. Sabía que aceptar esos manjares significaba renunciar a lo que Dios había establecido. Mientras los demás jóvenes dudaban, él mantuvo su convicción, demostrando que la esperanza no es teoría, sino una postura diaria. ¿Y tú? ¿Qué decisiones pequeñas hoy están moldeando tu alma sin que te des cuenta? Su determinación inspiró a sus amigos, jóvenes de piel morena y ojos atentos, que también habían sido llevados a esa tierra distante. Juntos formaron una hermandad silenciosa, un pacto de fidelidad en medio de un imperio que respiraba idolatría. El palacio estaba lleno de estatuas y símbolos paganos, pero sus corazones se inclinaban solo ante Jesús,
el Dios verdadero que los sostenía, aún sin que pudieran verlo. Así comienza toda gran historia, con un no que honra lo eterno. Dios vio su fidelidad. En habitaciones adornadas con tapices, color terracota y lámparas de aceite, Daniel estudiaba con disciplina, y el Señor le dio sabiduría superior a la de todos los sabios babilónicos. No fue suerte, no fue talento humano, fue fruto de permanecer firme cuando nadie más lo hacía. ¿Cuánta sabiduría podríamos recibir si dejáramos que Dios moldeara nuestra mente y no el mundo? Con el paso del tiempo, los oficiales comenzaron a notar algo diferente. Mientras otros se cansaban, Daniel se fortalecía. Mientras otros se confundían, él tenía claridad. La salvación que Dios ofrece no solo cambia el destino eterno, cambia la manera en que caminamos por esta tierra. Daniel se convirtió en una luz en medio de un imperio lleno de sombras, mostrando que permanecer fiel nunca es en vano. Al final de esos primeros días en Babilonia, Daniel ya no era solo un joven exiliado. Era un ejemplo vivo de lo que significa confiar en Dios incluso cuando nada tiene sentido. Y su historia apenas comenzaba. Así como él, nosotros también enfrentamos momentos en los que el entorno parece querer arrancar nuestra identidad. Pero quien recuerda quién es en Dios jamás se pierde. En los salones majestuosos del palacio, donde las columnas altas sostenían techos decorados con escenas de conquistas, Daniel fue puesto a prueba. Frente a él, la mesa del rey ofrecía manjares brillantes, carnes sazonadas y vinos espesos servidos en copas de bronce. Todo parecía irresistible, pero su corazón sabía que la fe no se negocia. ¿Cuántas veces también nosotros enfrentamos mesas que parecen llenas de oportunidades, pero esconden un precio que afecta la alma? Daniel miró esos platos con serenidad, consciente de que aceptarlos implicaría romper la ley que Dios había establecido para su pueblo. En su interior, la oración se volvió un susurro que lo fortaleció. Él no estaba solo. El Espíritu Santo lo guiaba aún en tierra extraña. Y aquí surge una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué valor tiene la fidelidad cuando nadie te está mirando? Con una humildad que desarmaba cualquier resistencia, Daniel habló con Aspenaz, el jefe de los oficiales, un hombre de mirada dura y rostro curtido por el sol de Babilonia. Le pidió que lo dejara comer solo verduras y beber agua. Una petición simple, pero llena de coraje espiritual, porque a veces la obediencia se expresa en decisiones pequeñas que revelan convicciones gigantes. ¿No es así en nuestra propia vida diaria? Aspenaz temía la reacción del rey si Daniel y sus amigos terminaban luciendo débiles. Pero Daniel, con un tono tranquilo y respetuoso, propuso una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, el palacio seguiría su ritmo. Música suave tocada en la noche, pasos de soldados por los corredores, lámparas de aceite iluminando cada esquina, mientras estos jóvenes hebreos se consagraban en silencio. ¡Qué escena más poderosa! La fe enfrentando al poder del imperio. Los otros jóvenes aceptaron la comida real sin cuestionar, atrapados por el brillo del banquete. Daniel, en cambio, eligió el camino estrecho, ese que parece más difícil, pero siempre termina honrando a Dios. Así, mientras él comía verduras y bebía agua pura, su alma se fortalecía y su identidad permanecía intacta. ¿No es curioso que lo que parece menos atractivo a los ojos humanos suele ser lo que nos hace crecer espiritualmente? Al finalizar los 10 días, apareció algo que nadie esperaba. Daniel y sus amigos tenían un semblante más sano, más firme, más radiante que todos los demás. Sus rostros morenos y expresivos reflejaban paz, como si una luz interior los envolviera. Fue entonces cuando Aspenaz comprendió que aquello no tenía explicación natural. Dios había honrado la fidelidad de quienes lo ponen en primer lugar. A partir de ese momento, Daniel se convirtió en un símbolo vivo en el palacio. Los sirvientes murmuraban sobre el joven hebreo que se mantenía firme en la Biblia. Los sabios babilónicos observaban sorprendidos cómo su salud y su comprensión superaban a la de ellos. Era como si Dios quisiera dejar claro que la esperanza y la obediencia siempre producen fruto, aún rodeados de ídolos y tentaciones.
Este episodio marcó el inicio de una vida extraordinaria. La decisión de no contaminarse lo preparó para desafíos mucho mayores. Sueños que revelar, reyes que aconsejar, decretos que desafiar. Y aquí surge un looping que toca nuestro corazón. Si Daniel no hubiera dicho no en ese pequeño detalle, ¿habría podido mantenerse firme frente a los leones? Lo que somos en lo secreto define lo que venceremos en público. Con el paso del tiempo, Babilonia descubrió que la sabiduría de Daniel no era común. En las salas de estudio del palacio, donde tablillas de arcilla se apilaban junto a cálamos y tintas oscuras, él sobresalía con una claridad que sorprendía a los instructores. Mientras otros jóvenes se esforzaban por aprender las leyes del imperio, Daniel comprendía con facilidad, como si una luz divina guiara cada pensamiento. Era el reflejo del amor de Dios actuando en lo secreto. Los sabios del reino, hombres de túnicas largas y rostros marcados por los años, comenzaron a notar que Daniel tenía una comprensión que ellos no podían alcanzar. No era arrogancia, sino una serenidad profunda que nacía de la oración constante. Él sabía que toda sabiduría verdadera viene de Jesús, aun cuando su nombre no era reconocido en esa tierra. ¿Cuántas veces nosotros buscamos respuestas en lugares cerrados, olvidando que Dios ofrece dirección a quien se acerca con humildad? Nabucodonosor, un rey imponente con corona de oro y manos que habían decretado conquistas, quedó impresionado. Daniel respondía preguntas complejas con una seguridad que contrastaba con la incertidumbre de los demás. Sus palabras tenían un peso espiritual que nadie podía ignorar. En un palacio lleno de ídolos, Daniel se movía como alguien que pertenecía a otro reino. ¿No es esa la marca de quienes caminan con esperanza? El rey decidió examinar personalmente a todos los jóvenes. Frente al trono, entre columnas enormes y cortinas teñidas de púrpura, Daniel permaneció firme. Sus vestes simples contrastaban con la riqueza del entorno, pero era su fe la que llenaba la sala. Cuando habló, lo hizo con verdad, sin adornos, sin miedo a desagradar. Y Nabucodonosor reconoció algo extraordinario. En sabiduría y entendimiento, Daniel superaba a todos los magos y adivinos del imperio. El Espíritu Santo lo fortalecía día tras día. Mientras las noches en Babilonia eran iluminadas por antorchas y el sonido del viento golpeaba las murallas, Daniel dedicaba tiempo a la oración. Su relación con Dios era real, profunda, íntima. No buscaba honores, buscaba obedecer. Y cuando alguien vive así, la salvación se vuelve evidente en cada gesto, incluso para quienes no creen, porque la luz nunca pide permiso para brillar. A medida que la fama de Daniel crecía, también aumentaba la envidia de algunos funcionarios. Lo observaban desde las sombras del palacio, murmurando sobre su origen extranjero y su apariencia distinta. Querían encontrar fallas en él, pero no podían. Su vida era íntegra, limpia, firme como una roca en medio de un río turbulento. ¿No es inspirador pensar que la fidelidad, cuando es auténtica, desarma incluso las críticas más feroces? En esos días, Daniel comprendió una verdad fundamental. Dios no necesita circunstancias ideales para exaltarte. Él te levanta incluso en terrenos hostiles. Así como el pueblo hebreo vivía en exilio, muchos de nosotros caminamos por etapas de vida que parecen tierra extranjera. Pero la Biblia nos recuerda que el Señor honra a los que lo honran. Y Daniel es el ejemplo perfecto de esa promesa. Este capítulo de su vida se convierte en un espejo para los espectadores de hoy. Nos invita a preguntarnos qué tipo de sabiduría estamos buscando y a quién estamos permitiendo moldear nuestro corazón, porque, al final, la grandeza no nace del poder humano, sino del Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Daniel no buscó ser exaltado, buscó ser fiel, y por eso, el cielo se encargó del resto. Una noche, el palacio de Babilonia se llenó de inquietud. Nabucodonosor, el rey más poderoso del mundo antiguo, despertó sobresaltado. Un sueño perturbador había estremecido su espíritu. Las lámparas de aceite parpadeaban mientras los sirvientes corrían por los pasillos, buscando a los sabios del reino. Pero el rey exigió algo imposible. No solo quería la interpretación,
sino que le revelaran el sueño mismo. ¿Cómo explicar lo inexplicable sin la ayuda del Dios que conoce todos los secretos? Los magos, astrólogos y adivinos, vestidos con túnicas coloridas y turbantes adornados, temblaron ante el mandato. Sabían leer estrellas e interpretar señales, pero no podían entrar en la mente del rey. Con rostros pálidos, admitieron que nadie en la tierra podía cumplir tal orden. La tensión creció en las cámaras reales, donde el miedo se mezclaba con perfumes orientales y el eco de pasos apresurados. ¿No nos pasa a veces que el mundo exige respuestas que ningún humano puede dar? La furia de Nabucodonosor estalló. Ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia, y con ello, Daniel y sus amigos también serían condenados. En medio del caos, cuando los guardias caminaron hacia su residencia, Daniel mantuvo la serenidad. Su fe era su ancla. Con respeto y firmeza, pidió tiempo para ofrecer la respuesta que el rey buscaba. ¡Qué extraordinario! Mientras otros se desesperan, los hijos de Dios buscan aliento en la oración. Esa noche, en un cuarto sencillo adornado con alfombras tejidas y lámparas de arcilla, Daniel se arrodilló junto a Misael, Ananías y Azarías. Oraron con fervor, pidiendo misericordia. El silencio envolvía la habitación mientras afuera la ciudad respiraba inquietud. En esa oscuridad, el Espíritu Santo inclinó el cielo hacia ellos. ¿Cuántos de nosotros también necesitamos detenernos y buscar a Dios antes de responder a los desafíos que nos amenazan? En la profundidad de la noche, Dios reveló el misterio. Daniel vio el sueño tal como el rey lo había visto, una estatua imponente hecha de oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada parte representaba reinos futuros, hasta que una piedra cortada, no por manos humanas, golpeaba la estatua y la desmenuzaba. Una visión que atravesaba la historia, mostrando que solo el reino de Dios permanece para siempre. La esperanza brilló en el corazón de Daniel. Al amanecer, con la luz filtrándose entre cortinas rojizas, Daniel se levantó con gratitud. Antes de hablar con el rey, elevó una oración de alabanza. Reconoció que la sabiduría no es fruto del intelecto humano, sino un regalo del amor de Dios. Mientras se preparaba para entrar al palacio, su rostro reflejaba paz. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a agradecer antes de recibir la victoria completa? Frente al trono, Daniel no buscó protagonismo. No se adornó con elogios propios, ni se atribuyó la revelación. Declaró con autoridad que solo el Dios del cielo podía revelar lo profundo y lo escondido. Los funcionarios observaban asombrados, y Nabucodonosor, acostumbrado a dominar reinos, quedó impactado por la humildad del joven hebreo. La Biblia cobra vida aquí. Dios exalta al humilde y derriba al orgulloso. Este momento transformó para siempre la historia de Babilonia. La revelación del sueño elevó a Daniel a una posición de honra, pero más importante aún, mostró al mundo que la esperanza verdadera no viene del poder humano, sino del Dios que gobierna sobre todos los reinos. Y hoy, siglos después, este relato sigue preguntándonos: cuando enfrentamos misterios y presiones, ¿buscamos respuestas en nosotros mismos o en aquel que sabe todo? Tras revelar el sueño, Daniel fue llevado nuevamente ante Nabucodonosor, en la sala del trono, donde cortinas púrpuras caían como cascadas de tela, y las paredes brillaban con relieves dorados. El rey lo miró con una mezcla de asombro y respeto. Era evidente que algo sobrenatural rodeaba al joven hebreo. Mientras los cortesanos observaban en silencio, Daniel recordaba que su fuerza venía del Dios vivo, no de los aplausos humanos. El rey lo elevó a una posición de autoridad sobre toda la provincia de Babilonia. Hombres de piel cobriza y rasgos marcados se inclinaban ante él, sorprendidos por el ascenso meteórico de un extranjero. Pero Daniel no permitió que el poder lo desviara de la humildad. Cada decisión, cada palabra, cada gesto seguía siendo guiado por la oración. ¿No muestra esto que la verdadera grandeza es servir con integridad, incluso cuando el mundo te entrega honores? Entre los pasillos amplios del palacio, decorados con mosaicos que representaban batallas antiguas, Daniel caminaba con paso firme.
Su apariencia sencilla contrastaba con las vestes ricamente bordadas de la nobleza. Sin embargo, la presencia del Espíritu Santo lo hacía destacar más que cualquier adorno real. Él sabía que Dios lo había puesto allí no para disfrutar del lujo, sino para ser luz entre naciones que no conocían la verdad. Daniel no olvidó a sus amigos. Inmediatamente pidió al rey que los colocara en puestos de autoridad. Misael, Ananías y Azarías fueron nombrados administradores de Babilonia, mostrando una vez más que la fe no es un camino solitario. Estos jóvenes, de mirada determinada y profunda confianza en las promesas de Dios, formaron un equipo capaz de influenciar un imperio sin perder su esencia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recordar que la bendición no se acapara, se comparte? Los funcionarios babilónicos los observaban con recelo. Veían cómo su sabiduría superaba la de los expertos del reino, y no entendían cómo quienes venían del exilio podían tener una visión tan clara y una estabilidad tan extraordinaria. Era evidente que había una fuerza superior guiando cada paso. En un ambiente cargado de idolatría, ellos brillaban como antorchas encendidas en plena noche. La Biblia nos enseña que donde hay fe auténtica, siempre hay diferencia. Nabucodonosor confiaba en Daniel más que en cualquier consejero. Lo llamaba para resolver asuntos delicados, interpretar señales y aconsejar en decisiones militares. En cada encuentro, Daniel mantenía la misma postura: respeto al rey, fidelidad a Dios. Mientras muchos codiciaban poder, él buscaba obedecer. Y aquí surge una reflexión que toca nuestra vida. ¿Qué hacemos cuando Dios nos coloca en lugares altos? ¿Lo honramos o nos olvidamos de él? Los días en Babilonia transcurrían entre asambleas, decretos y celebraciones. El sol ardía sobre los jardines colgantes, mientras fuentes de agua fresca decoraban los patios. En ese ambiente de grandeza humana, Daniel permanecía vigilante. Sabía que el corazón del hombre puede corromperse con facilidad, pero también sabía que la esperanza en Dios lo mantenía firme. Cada noche terminaba igual, orando, agradeciendo, entregando su cargo al Señor. El ascenso de Daniel no fue un premio a su inteligencia, sino un testimonio del poder de Dios para honrar a quien honra su nombre. Convertirse en consejero principal del rey fue solo el inicio de una misión mucho mayor. Él no buscaba gloria terrenal, buscaba que la verdad de Dios fuera conocida aún en los palacios más orgullosos. Su vida nos recuerda que no importa dónde estemos, en un templo, en una oficina o en un palacio, la fidelidad siempre abre puertas que ningún hombre puede cerrar. En los días en que Daniel servía en el palacio, Nabucodonosor levantó una estatua gigantesca de oro. Era tan alta que proyectaba sombras sobre el valle entero, brillando bajo el sol como si fuera un dios falso, reclamando adoración. Los funcionarios, vestidos con telas bordadas y joyas relucientes, se reunieron para el acto de homenaje. La música comenzó a sonar con tambores y arpas, y una orden resonó. Todos debían inclinarse. ¿Cuántas veces el mundo también intenta doblarnos ante aquello que contradice la Biblia? Daniel no estaba presente en ese momento, pero sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, permanecieron firmes. Sus rostros serenos contrastaban con la ansiedad de la multitud. Mientras todos se postraban, ellos permanecieron de pie, como columnas humanas en medio del mar de idolatría. La fe verdadera, esa que nace del amor de Dios, siempre encuentra su voz incluso cuando callar parece más seguro. ¿Y nosotros? ¿Nos mantenemos firmes cuando la presión es fuerte? Pronto, algunos funcionarios celosos los denunciaron. Los acusadores, de piel tostada por el sol y miradas envenenadas de envidia, corrieron ante el rey. Señalaron a los hebreos como rebeldes, como si su fidelidad pusiera en peligro el reino. El ambiente se cargó de tensión. Los soldados ajustaron sus lanzas y los consejeros murmuraron entre sí. Así opera la injusticia. Se esconde en rumores, celos y en la incapacidad de comprender la esperanza que mueve al justo. Nabucodonosor, enfurecido, ordenó traerlos a su presencia. En la sala del trono, donde columnas enormes sostenían techos pintados con figuras de dioses paganos, el rey les ofreció una segunda oportunidad.
Su voz retumbó como un trueno. Si no se inclinaban, serían lanzados al horno de fuego. Pero los jóvenes miraron al rey con respeto y firmeza. No necesitaban tiempo para pensar. Ya habían decidido a quién pertenecían. ¿Qué pasaría si nosotros también decidiéramos obedecer a Dios antes de que lleguen las pruebas? La respuesta de ellos quedó marcada en la historia. Nuestro Dios puede librarnos, pero aunque no lo haga, igual no serviremos a tus dioses. Sus palabras atravesaron la sala como un rayo. Era la fe pura, sin adornos, sin negociaciones. Los guardias se sorprendieron, los consejeros quedaron boquiabiertos y el rey, herido en su orgullo, ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Aquí surge el looping espiritual. ¿Será que nuestras pruebas también se intensifican justo antes de que Dios manifieste su poder? Los 3 jóvenes fueron atados con cuerdas gruesas. Sus vestes ondulaban con el viento caliente que salía del horno. Soldados musculosos, con armaduras pesadas, los empujaron hasta la entrada del fuego ardiente. El calor era tan intenso que las llamas consumieron a los mismos soldados que los arrojaron. Una escena dramática, real, estremecedora. Pero la fidelidad siempre abre un camino donde parece no haber salida. Dentro del horno, ocurrió lo inimaginable. Las llamas danzaban como serpientes de luz, pero no tocaban a los jóvenes. Y entonces apareció una cuarta figura caminando junto a ellos. Su brillo era distinto, celestial, poderoso. Nabucodonosor, temblando, reconoció que aquel ser tenía apariencia de hijo de Dios. ¡Qué impacto! La salvación no anuló el horno. Dios entró con ellos. ¿No es este un mensaje eterno para quienes se sienten rodeados por fuegos que no pueden apagar? Cuando fueron sacados, sus túnicas no olían ni siquiera a humo. No había quemaduras, no había heridas, solo un testimonio que cambiaría la fe de un imperio entero. Nabucodonosor proclamó que no había Dios como el Dios de Israel. Así, en un valle pagano, la fe de 3 jóvenes transformó la historia. Y el looping se repite en nuestros días. Cuando permanecemos fieles, incluso los que no creen reconocen la mano de Dios. Con el tiempo, Nabucodonosor se llenó de orgullo. Caminaba por los jardines colgantes, rodeado de palmeras altas, flores exóticas y fuentes cristalinas, creyendo que todo había sido obra de su propia grandeza. Sus vestes reales brillaban bajo el sol intenso, y su corona relucía mientras contemplaba la ciudad. Pero en el silencio profundo del cielo, Dios observaba su corazón altivo. ¿Cuántas veces también olvidamos que todo lo bueno proviene del amor de Dios? Un día, el rey tuvo otro sueño inquietante. Vio un árbol enorme que daba sombra a todas las naciones, pero un mensajero celestial ordenaba cortarlo hasta la raíz. Solo el tronco quedaría atado con hierro y bronce. Al despertar, el sudor corría por su frente y sus manos temblaban. Los sabios del reino no pudieron interpretarlo, aunque hicieron lo posible por disimular su incapacidad. ¿Dónde busca respuestas el mundo cuando se enfrenta a lo que no comprende? Fue entonces cuando llamaron a Daniel. El joven hebreo entró al palacio con paso firme, vistiendo sus ropas sencillas, mientras el aroma a incienso llenaba la sala. Su rostro sereno reflejaba la presencia del Espíritu Santo. El rey lo observó como quien reconoce que solo él tiene la verdad. Daniel oyó el sueño, y su expresión cambió. Entendió el mensaje del cielo, pero también sintió compasión. Enseñar la verdad nunca fue sinónimo de dureza, sino de fidelidad. Con voz suave pero firme, Daniel explicó el significado. El árbol era el propio Nabucodonosor. Su poder venía de Dios, no de su fuerza. Pero si no se humillaba, sería separado del trono. Viviría entre los animales y comería hierba como un buey hasta reconocer la soberanía divina. Sus palabras resonaron en la sala, chocando contra las estatuas paganas que decoraban el lugar. Cuán difícil es para el corazón humano aceptar que no controla su propio destino. Aún con respeto, Daniel aconsejó al rey cambiar su conducta, practicar justicia y mostrar misericordia. Su consejo era un acto de amor.
un intento de salvar a un hombre que estaba a un paso del abismo. Pero la advertencia se desvaneció en el orgullo del rey. Los días pasaron, los guardias marchaban, la música sonaba en las fiestas palaciegas, y Nabucodonosor se convenció de que nada lo derrumbaría. ¿No nos sucede igual cuando confundimos paciencia divina con ausencia de juicio? Un año después, mientras el rey observaba Babilonia desde su terraza, proclamó con voz altiva que todo había sido construido por su poder. En ese instante, una voz del cielo retumbó entre las columnas del palacio. Su reino le sería quitado. El rey cayó en una oscuridad profunda. Los guardias quedaron paralizados. Los nobles retrocedieron aterrados. Un rey poderoso reducido, en un instante, a la fragilidad humana. Así actúa Dios cuando el orgullo se convierte en un muro que impide reconocer su grandeza. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres. Su apariencia cambió. Su cabello creció como plumas, sus uñas como garras. Vivió entre la naturaleza, bajo el sol ardiente y las lluvias fuertes, comiendo hierba mientras las estaciones cambiaban ante él. No era castigo por crueldad, sino disciplina para abrirle los ojos. En ese escenario de soledad extrema, el rey finalmente levantó la mirada al cielo. Cuando la esperanza parece rota, la salvación aparece. Al reconocer que Dios gobierna sobre todos los reinos, su razón volvió. Su autoridad fue restaurada, su honor recuperado y su corazón transformado. Nabucodonosor proclamó públicamente que el Dios de Daniel es el único verdadero. Este episodio nos recuerda que el orgullo puede levantar tronos, pero solo la fe los hace permanecer. Y aquí surge nuestra reflexión. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a humillarnos antes de ser quebrantados? El tiempo pasó y Babilonia cambió de rey. Belsasar, heredero del trono, organizó un banquete colosal en un salón adornado con columnas de mármol y lámparas de oro. El vino corría como ríos, los invitados reían con exceso y la música llenaba el aire con sonidos de arpas y tambores. Pero el corazón del rey estaba embriagado no solo de vino, sino de orgullo. ¿Cuántos celebran sin saber que están a un paso de enfrentar la justicia divina? En medio de esa fiesta, Belsasar ordenó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Aquellos objetos consagrados, hechos para honrar al Dios vivo, fueron usados para brindar en honor a ídolos de plata, oro y piedra. La irreverencia estremeció los cielos. Los nobles, con vestes lujosas y joyas resplandecientes, no entendieron la gravedad del momento, pero Dios, que ve todo, no permanecería en silencio. ¿No olvidamos a veces que lo sagrado merece reverencia? De repente, el ambiente cambió. Una quietud pesada cayó sobre el salón. Y entonces apareció una mano misteriosa flotando en el aire, escribiendo sobre la pared del palacio. El sonido del trazo sobre el yeso congeló a todos. La música se detuvo. Las copas quedaron suspendidas en manos temblorosas. Los rostros morenos de los invitados se tornaron pálidos. La escena parecía sacada de un juicio celestial. ¿Y si esa mano escribiera hoy sobre los muros de nuestro corazón? Belsasar quedó paralizado. Sus rodillas chocaban una contra otra, incapaz de sostener su propio cuerpo. Mandó llamar a magos, astrólogos y adivinos, hombres respetados por su conocimiento, expertos en símbolos y encantamientos, pero ninguno pudo leer ni interpretar el mensaje. Sus palabras se ahogaron en el miedo. Una vez más, el mundo se mostraba impotente ante lo divino. ¿Cuántas veces buscamos respuestas en fuentes que no pueden darlas? La reina madre, mujer de mirada sabia y voz firme, recordó al rey que había un hombre en el reino con espíritu superior, un hebreo cuyo Dios revelaba misterios, Daniel. Él fue llamado nuevamente al palacio. Entró con paso tranquilo, vistiendo túnicas sencillas, mientras los invitados observaban con mezcla de terror y esperanza. La presencia del Espíritu Santo rodeaba su figura, como si una luz invisible lo acompañara. Belsasar le ofreció regalos, vestidos púrpuras y un collar de oro si podía interpretar la escritura. Pero Daniel, con total integridad, rechazó la recompensa. No estaba allí para ganar poder,
sino para decir la verdad. Su voz resonó fuerte. Recordó al rey cómo Dios había humillado a Nabucodonosor por su orgullo, y cómo Belsasar no había aprendido esa lección. La Biblia siempre nos confronta, aun cuando preferimos ignorar sus advertencias. Luego, Daniel leyó las palabras escritas por la mano celestial. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, un juicio directo del cielo. Dios había contado los días del rey, lo había pesado y hallado falto, y su reino sería entregado a los medos y persas. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada de los presentes. La salvación ofrece oportunidades, pero el juicio llega cuando el corazón se endurece. Aquella noche, tal como Dios había declarado, Babilonia cayó. Belsasar murió, y un nuevo reino ocupó el trono. Daniel, sin buscarlo, volvió a sobrevivir a otra transición de poder porque su vida estaba sostenida por Dios, no por reyes temporales. Y esta historia nos recuerda que lo que Dios escribe jamás se borra. Su justicia es perfecta, su palabra es eterna, y su amor siempre da oportunidades antes del juicio. Cuando el imperio de los medos y persas tomó Babilonia, la ciudad cambió de estandartes, soldados y leyes, pero Daniel siguió siendo el mismo hombre íntegro de siempre. Darío, un rey de mirada firme y porte noble, lo reconoció como un consejero excepcional. Entre las columnas de piedra y los patios amplios decorados con jardines sobrios, Daniel caminaba como alguien cuyo corazón pertenecía solo a Dios. ¿Cómo explicar que su fidelidad trascendiera gobiernos, culturas y coronas? Darío lo nombró uno de los 3 altos gobernadores del reino. Era un puesto de enorme responsabilidad, reservado a hombres de sabiduría comprobada. Pero Daniel destacaba aún más. Tenía un espíritu superior. Su conducta íntegra despertaba admiración en algunos, pero también envidia en otros. Funcionarios de piel tostada por el sol y túnicas bien tejidas observaban su ascenso con ojos hostiles. ¿No ocurre también hoy que la excelencia provoca incomodidad en quienes no desean crecer? Los envidiosos comenzaron a conspirar. Revisaron decretos, examinaron documentos, buscaron fallas en su administración, pero no encontraron nada. No había corrupción, no había abuso, no había negligencia. Daniel era impecable. Aquellos hombres, frustrados, comprendieron algo inquietante. Nunca lo derribarían por su trabajo. Tendrían que atacarlo por su fe. La Biblia se repite en cada época. Cuando el enemigo no consigue tocar tu carácter, intenta tocar tu relación con Dios. Ellos conocían la costumbre diaria del profeta. 3 veces al día se arrodillaba ante la ventana abierta hacia Jerusalén, vestido con ropas sencillas, dejando que la luz del amanecer o del atardecer iluminara su oración. Esa escena, tan pura, tan honesta, se convirtió en la clave de sus enemigos. ¿Cuántas veces ignoramos que nuestro mayor tesoro, la oración, es también nuestro mayor punto de ataque espiritual? Los conspiradores se acercaron a Darío con falsa lealtad. Le propusieron un decreto que prohibía cualquier oración o petición a cualquier dios o persona que no fuera el rey durante 30 días. Lo presentaron como un homenaje a su autoridad, pero era una trampa mortal para Daniel. Darío, seducido por el halago, firmó sin imaginar las consecuencias. Así actúan los engaños. Se disfrazan de palabras dulces que ocultan intenciones oscuras. Cuando Daniel supo del decreto, no tembló. No reorganizó su fe ni buscó excusas para adaptarse. Simplemente abrió la ventana, como siempre lo hacía, dejó que la brisa cálida recorriera la habitación y se arrodilló para orar. Su voz suave se elevó como incienso hacia el cielo. Él no estaba desafiando al rey, estaba honrando a Dios. ¿Qué haríamos nosotros si la oración se volviera un acto peligroso? ¿Seguiríamos arrodillándonos o cerraríamos la ventana? Sus enemigos lo encontraron justamente en ese acto sagrado. Sonrieron con malicia, convencidos de que habían atrapado al hombre que no podían derrotar por otro medio. Corrieron al palacio para denunciarlo ante Darío. La conspiración estaba completa. Mientras las antorchas iluminaban los pasillos del reino, el corazón del rey se llenó de angustia.
Daniel, una vez más, estaba a punto de enfrentarse a una prueba que no había buscado, pero su rostro permanecía sereno. Sabía que la esperanza no depende de decretos humanos, sino del Dios que permanece para siempre. Y así, en un imperio diferente, ante un rey distinto y con leyes nuevas, Daniel demostró que su fidelidad no cambiaba según la temporada. La fe constante es la que abre caminos para milagros eternos. La noticia de la acusación cayó sobre el palacio como un rayo. Darío, al escuchar que Daniel había orado a su Dios, sintió un golpe en el corazón. Caminó inquieto entre las columnas de piedra, con su túnica real moviéndose al compás de sus pasos desesperados. Él sabía que la integridad de Daniel era inquebrantable, pero también sabía que la ley que había firmado no podía ser anulada. ¿Cuántas veces deseamos corregir un error, pero ya es demasiado tarde? Los conspiradores, con sonrisas tensas y miradas duras, presionaron al rey para cumplir el decreto. El ambiente en el palacio se volvió pesado, como si el aire cargara un presagio oscuro. Los guardias afilaron sus lanzas. Se escuchaban pasos apresurados y susurros nerviosos en los corredores. Daniel, en cambio, permanecía tranquilo. Sabía que la salvación no viene de evitar las pruebas, sino de atravesarlas con Dios a tu lado. ¿Y si la fe más fuerte nace justamente en los momentos más injustos? Darío llamó a Daniel una última vez. El rey, hombre de autoridad y voz firme, se quebró por un instante. Miró al anciano hebreo, cuyo rostro reflejaba serenidad y una luz espiritual imposible de ignorar. Tu Dios, a quien sirves constantemente, Él te librará, dijo. No era un decreto, era un deseo profundo, casi una súplica. La Biblia nos recuerda que incluso los poderosos reconocen la grandeza de la fe cuando la ven encarnada. Llegó el momento. Bajo el cielo teñido de rojo por el atardecer, soldados condujeron a Daniel hacia la fosa. La arena del suelo levantaba polvo con cada paso. Se escuchaban los rugidos de los leones, resonando como tambores de juicio en las paredes de piedra. Aquellos animales, de melenas espesas y ojos penetrantes, representaban la sentencia final. Pero Daniel no retrocedió. Su confianza en Dios era más fuerte que el rugido más feroz. Los soldados, hombres de piel endurecida por la guerra, miraban a Daniel con compasión. Sabían que estaban ejecutando una ley injusta. Cuando lo colocaron al borde del foso, las antorchas iluminaban su figura, creando sombras largas a su alrededor. Daniel respiró profundo, como quien entrega su vida en manos del Todopoderoso. Y aquí surge un desafío personal. ¿Estamos dispuestos a confiar así cuando todo parece perdido? Lo bajaron a la fosa. El sonido de las cadenas se mezclaba con el eco del encierro. Los leones se acercaron lentamente, sus pasos resonando en la oscuridad. El rey observó desde lo alto, con el corazón desgarrado. Cuando la piedra fue colocada sobre la entrada, una oscuridad absoluta envolvió a Daniel. Pero la oscuridad no intimida a quien camina con Jesús. El que tiene luz en el alma nunca queda a ciegas. Darío no pudo dormir esa noche. Mandó alejar músicos, comida, entretenimiento. En su aposento real, decorado con tapices bordados en rojo y oro, pasó horas mirando el techo, atormentado por la idea de haber condenado al hombre más justo de su reino. A veces, incluso los reyes descubren que nada llena el corazón cuando la conciencia está inquieta. ¿Qué valor tiene el poder si no hay paz en el alma? Mientras el rey perdía el sueño, Daniel descansaba en la presencia del Dios vivo. Los leones, criaturas creadas con fuerza y majestuosidad, se quedaron quietos. Un ángel del Señor descendió a la fosa, iluminando la oscuridad con su brillo celestial. La muerte se detuvo ante la autoridad del cielo, y así, Daniel pasó la noche no con miedo, sino con la certeza de que Dios nunca abandona a quien lo honra sin condiciones. Cuando despuntó el alba, los primeros rayos del sol iluminaron los muros del palacio. Darío, agotado y con el rostro marcado por una noche sin descanso, salió apresuradamente hacia la fosa. Su túnica se agitaba con el viento fresco de la mañana, mientras guardias y oficiales lo seguían en silencio. El rey se aferraba a una esperanza casi imposible.
¿Cuántos de nosotros hemos corrido hacia un milagro, aun cuando la lógica dice que ya no hay nada que hacer? Al llegar pidió que removieran la piedra. El sonido de los rodillos y el crujido de la roca rompieron el silencio sagrado del amanecer. Entonces, con una voz temblorosa, llena de expectativa y temor, Darío llamó a Daniel. Su grito resonó entre las paredes de piedra como un latido desesperado. ¿Pudo tu Dios librarte de los leones? Era un clamor que revelaba no solo duda, sino un anhelo profundo de ver la gloria del Dios vivo. Y desde la oscuridad, como una brisa suave que trae alivio, se escuchó la voz serena de Daniel. No había temor ni confusión en su tono, solo paz. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. El rey quedó inmóvil. Sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Los guardias se miraron entre sí, incrédulos. ¿Cómo sobrevivió? La respuesta no estaba en la fuerza humana, sino en la fidelidad perfecta del amor de Dios. Los soldados bajaron cuerdas rápidamente. Cuando Daniel fue levantado, su apariencia era sorprendente. No tenía heridas, no tenía rasguños, ni su túnica mostraba señales de violencia. Era como si hubiera pasado la noche en un lugar de descanso, no en una fosa mortal. El Espíritu Santo lo había sostenido, y su fe había sido vindicada. Así actúa Dios. No solo rescata, sino que lo hace de una manera que deja sin palabras a quienes observan. Darío, impactado por el milagro, ordenó liberar a Daniel de inmediato. Su rostro mostraba alivio y reverencia. Al mismo tiempo, decretó que los conspiradores fueran arrojados a la misma fosa. Ellos no sobrevivieron ni un instante. Los leones, que habían permanecido quietos toda la noche, ahora rugieron con fuerza. No eran fieras domesticadas, eran herramientas del juicio divino. La diferencia estuvo en quién caminaba bajo la protección del Dios verdadero. El rey escribió un nuevo edicto, proclamado en todas las provincias del reino. El Dios de Daniel es el Dios viviente, cuyo reino no será destruido. Aquellas palabras fueron grabadas en tablillas de arcilla y enviadas por mensajeros a través de caminos largos, montañas áridas y aldeas lejanas. La noticia del milagro se extendió como un fuego santo. ¿Acaso no es así cuando Dios interviene? Lo que Él hace no se esconde, se convierte en testimonio eterno. Daniel fue honrado nuevamente. Su influencia no dependía de coronas humanas, sino de la mano de Dios que levantaba su vida una y otra vez. Su rostro moreno, marcado por años de servicio fiel, reflejaba humildad. Sabía que no había sobrevivido por merecimiento, sino por gracia. Cada respiración era un recordatorio de que Dios protege a quienes lo buscan con un corazón sincero. La esperanza que Daniel vivió es la misma que nos sostiene hoy. Y así una fosa destinada a ser tumba se convirtió en escenario de victoria. Un amanecer destinado al luto se transformó en un canto de salvación. La historia de Daniel entre los leones se convirtió en faro para generaciones, enseñándonos que ninguna ley humana puede encerrar al Dios del cielo, y que la fe verdadera abre puertas que ningún enemigo puede cerrar. ¿Qué fosa estás enfrentando hoy? ¿Y qué milagro Dios quiere escribir en ella? Con los años, mientras nuevos reyes subían y caían, Daniel siguió siendo un siervo fiel, ahora ya de edad avanzada. Sus cabellos plateados brillaban bajo la luz de lámparas de aceite, y sus ojos, profundos y atentos, seguían buscando la voz de Dios. Sus días transcurrían entre oración, estudio de las Escrituras y reflexión, pero el Señor tenía aún más para mostrarle. ¿Qué sucede cuando alguien permanece fiel, incluso cuando nadie más parece hacerlo? Una noche, mientras Babilonia dormía bajo un cielo estrellado, Daniel tuvo una visión poderosa. Vio 4 grandes bestias que emergían del mar agitado: un león con alas, un oso levantado de un lado, un leopardo con 4 cabezas y una cuarta bestia terrible, indescriptible. Estas criaturas, llenas de detalles simbólicos, representaban reinos que cambiarían la historia. La escena era tan intensa que el corazón de Daniel latió con fuerza. ¿No es impresionante cómo Dios habla en imágenes que ninguna mente humana podría inventar? El viento
soplaba fuerte en la visión, levantando espuma sobre las olas, mientras las bestias rugían con autoridad. El ambiente tenía el peso de una advertencia divina. Aún así, en medio de ese caos profético, Daniel vio algo glorioso: un trono encendido con fuego, y sobre él, el Anciano de Días. Su vestidura era blanca como la nieve, y su presencia llenaba el lugar con majestad absoluta. El Espíritu Santo revelaba que, por encima de los imperios, reina el Dios eterno. Luego apareció uno como un hijo de hombre, viniendo con las nubes del cielo. Su llegada llenó la visión de luz. A él se le dio dominio, gloria y reino eterno. Daniel comprendió que estaba viendo el propósito divino avanzando hacia su cumplimiento. Jesús, el Mesías prometido, recibiría un reino que jamás sería destruido. ¿No es asombroso que Dios revele su plan incluso a quienes viven como extranjeros en tierras hostiles? Cuando la visión terminó, Daniel permaneció con el rostro inclinado, respirando profundamente. El mensaje era grande, profundo, desafiante. Las imágenes aún vibraban en su mente, y su espíritu estaba inquieto. Los símbolos no eran simples metáforas, eran verdades que marcarían la historia humana. Daniel pidió entendimiento, y Dios le concedió claridad. Así funciona la fe. No teme lo desconocido, lo busca con humildad. A pesar de recibir revelaciones tan extraordinarias, Daniel no se enalteció. No buscó proclamarlas para impresionar. Guardó las palabras en su corazón, las escribió en tablillas y las mantuvo como un tesoro. Sabía que no todas las respuestas son para el tiempo presente. Algunas promesas de Dios son semillas que germinan en generaciones futuras. ¿No nos invita esto a confiar incluso cuando no entendemos todo? Las visiones fortalecieron a Daniel en su caminar. Lo recordaron de que los reinos humanos son pasajeros, pero el amor de Dios permanece. El anciano profeta, con sus manos marcadas por los años y su rostro lleno de serenidad, entendió que su vida tenía un propósito mayor que cualquier posición política. Él era testigo de verdades eternas. ¿Y nosotros somos conscientes del propósito que Dios está escribiendo en nuestra historia? Así, Daniel se convirtió no solo en administrador, no solo en sobreviviente, sino en portavoz de un plan celestial que atravesaría siglos. Sus visiones siguen hablándonos hoy, recordándonos que la esperanza no se encuentra en los poderes terrenales, sino en el reino de Jesús. Un reino que jamás conocerá fin, y la gran pregunta permanece: ¿estamos viviendo a la luz de ese reino eterno, o seguimos temiendo las bestias que se levantan a nuestro alrededor? Con el corazón cargado por el destino de Israel, Daniel decidió entrar en un tiempo de ayuno y oración. Ya anciano, con cabellos grises y manos marcadas por los años, se envolvió en ropas sencillas y se apartó de los banquetes del palacio. Su espíritu se inclinó ante Dios con humildad. Ayunó por 3 semanas, sin perfumes ni manjares, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. ¿Cuántas veces también necesitamos detenernos y clamar desde lo profundo? Sus oraciones eran largas y llenas de sinceridad. Daniel confesaba el pecado del pueblo, reconocía la justicia divina y rogaba por misericordia. Sus palabras se elevaban como incienso, llenando aquel cuarto silencioso con una atmósfera sagrada. Él no pedía por poder ni por protección personal. Pedía por restauración. La esperanza lo sostenía mientras repetía las promesas de Dios en la Biblia. ¿Qué pasaría si oráramos así por nuestras familias, ciudades y naciones? Mientras oraba, Daniel abría la ventana que daba hacia Jerusalén. Miraba el horizonte lejano, imaginando las ruinas del templo y recordando los días en que el pueblo caminaba en obediencia. La brisa cálida tocaba su rostro mientras lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas. Esa mezcla de dolor y esperanza hacía vibrar su alma. La salvación no es solo para individuos, es para un pueblo entero que clama con fe. Al llegar el día 24 del primer mes, Daniel se encontraba cerca del río Tigris. El sol brillaba sobre el agua, creando reflejos dorados que parecían jugar con la corriente. Entonces levantó su mirada, y el cielo se abrió. Vio un ser celestial vestido de lino, con un cinturón
de oro puro. Su rostro brillaba como un relámpago, y sus ojos eran como antorchas encendidas. El encuentro fue tan impactante que Daniel se desvaneció. ¿No nos recuerda esto que la gloria de Dios siempre supera nuestra fuerza? Los hombres que estaban con él no vieron la visión, pero sintieron un terror tan profundo que huyeron para esconderse. Daniel quedó solo, sin fuerza, sin aliento, postrado ante la presencia celestial, y aún así el mensajero lo tocó y le dijo: «Hombre muy amado, no temas». Esas palabras transformaron su fragilidad en fortaleza. Muchas veces creemos que Dios nos escucha desde lejos, pero Él se acerca con ternura a quienes lo buscan en oración sincera. El mensajero le explicó que desde el primer día que Daniel comenzó a orar, su petición había sido escuchada. Sin embargo, una batalla espiritual había retrasado la respuesta. Este misterio reveló que la oración no solo mueve la tierra, moviliza los cielos. El conflicto entre fuerzas espirituales es real, pero Dios siempre envía ayuda al tiempo perfecto. ¿No es consolador saber que ninguna oración sincera se pierde? El ángel también explicó la visión que Daniel había recibido, mostrando cómo Dios dirige la historia con precisión absoluta. Reinos subirían y caerían, pero el pueblo de Dios sería sostenido. Las promesas no fallarían. Daniel escuchaba atentamente, con el corazón encendido por una mezcla de temor reverente y profunda paz. Cada frase reforzaba la verdad. Jesús es el Señor del tiempo, de las naciones y de nuestro destino. Al final, el mensajero lo fortaleció una vez más, asegurándole que la lucha continuaría, pero la victoria estaba garantizada. Daniel se levantó lentamente, apoyado en las palabras divinas que aún resonaban en su espíritu. Volvió a casa con una convicción renovada. Su intercesión no había sido en vano. Se convirtió en un recordatorio eterno de que el cielo responde cuando la tierra se humilla. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a interceder hasta ver puertas abrirse en tu vida y en la vida de quienes amas? En sus últimos años, Daniel recibió visiones aún más profundas, revelaciones que atravesaban los siglos y mostraban el futuro con precisión divina. En una de ellas, vio a un gran príncipe espiritual luchando por el destino de su nación. La atmósfera era intensa, llena de un brillo misterioso que mezclaba gloria y advertencia. El anciano profeta, con su rostro moreno iluminado por la presencia celestial, comprendió que estaba presenciando una batalla que iba más allá de lo visible. ¿No nos recuerda esto que la historia humana es solo una pequeña parte de un conflicto mucho mayor? Mientras la visión avanzaba, Daniel vio surgir reyes ambiciosos, imperios poderosos y guerras que estremecerían la tierra. Sus ojos se llenaron de asombro al contemplar cómo la arrogancia humana intentaba desafiar los planes de Dios. Pero en medio del caos, Dios reveló que nada escapa a su control. Cada movimiento en la tierra tiene su paralelo en el mundo espiritual. ¿Cuántas veces olvidamos que detrás de lo que vemos, Dios ya está obrando para defendernos? En la visión también apareció un rey engañoso, astuto y violento, un líder que perseguiría al pueblo de Dios y sembraría destrucción. Su figura oscura contrastaba con la luz divina que rodeaba a los mensajeros celestiales. Daniel sintió un sobresalto en el alma. Su corazón se estremeció ante la realidad del mal, pero entonces escuchó una verdad firme: ese poder malvado no prevalecería. La justicia celestial siempre llega, aunque parezca tardar. ¿No es esta una esperanza que necesitamos hoy? Luego, Daniel vio un momento glorioso. Miguel, el gran príncipe protector, se levantaría para defender al pueblo. En ese tiempo de angustia, sin precedentes, Dios no abandonaría a los suyos. Era una escena poderosa. Un guerrero celestial rodeado de luz, irradiando autoridad, avanzando para romper cadenas. La salvación divina se manifestaría de manera inconfundible. Y Daniel entendió que la victoria final nunca está en manos humanas, sino en el Dios eterno. Después, la visión cambió. Daniel vio tumbas abriéndose. Algunos despertarían para vida eterna, y otros para vergüenza perpetua. Un juicio justo, perfecto, imposible de corromper.
La luz del cielo bañaba ese escenario, revelando que nada queda oculto para siempre. El profeta sintió una mezcla de temor, reverente y profunda paz. La Biblia confirma esta verdad. Todo lo que hacemos tiene un eco en la eternidad. ¿Estamos viviendo como quienes resucitarán para la gloria? Dios también mostró que los sabios, aquellos que enseñan justicia y permanecen fieles, resplandecerán como el brillo del firmamento. Daniel escuchó esta promesa como un abrazo del cielo. Él, que había vivido en medio de reinos paganos, comprendió que su fidelidad no sería olvidada. Cada oración, cada acto de obediencia, cada llanto derramado en secreto sería recompensado. Nada en Dios es en vano. ¿Y si empezáramos a mirar nuestra vida desde esa perspectiva eterna? El mensajero celestial le ordenó sellar las palabras de la profecía, porque el tiempo de su cumplimiento estaba aún por venir. Daniel no tenía que entender cada detalle, solo debía confiar. Con su rostro cansado pero firme, aceptó este mandato. Sabía que había sido un instrumento en las manos del Dios vivo. Su historia personal se mezclaba ahora con la historia profética de la humanidad. Fe, obediencia y esperanza, ese era el legado que dejaría. Al terminar la visión, Daniel quedó exhausto, pero también lleno de una certeza profunda. El reino de Dios prevalecería. La oscuridad sería derrotada, y un día, él mismo, descansaría y se levantaría para recibir su herencia al fin de los días. Con esa promesa, el anciano profeta cerró los ojos con serenidad, y nosotros, al escuchar su historia, recibimos la misma invitación: caminar con esperanza, vivir con fidelidad y confiar en el Dios que ya escribió nuestro futuro. Con el paso de los años, Daniel se convirtió en un símbolo viviente de fidelidad, ya anciano. Caminaba por los patios del palacio con pasos lentos pero seguros, mientras la luz del amanecer iluminaba sus vestes sencillas. Su rostro, marcado por el tiempo, reflejaba paz. Había visto reyes levantarse y caer, imperios transformarse y ciudades cambiar de manos. Pero su fe en Dios nunca se movió ni un milímetro. ¿No es inspirador pensar en una vida que permanece firme, incluso bajo tormentas interminables? Los jóvenes del reino se acercaban a él buscando consejo. Admiraban su serenidad, su sabiduría y la manera en que hablaba del amor de Dios como quien lo conoce personalmente. Daniel, con voz suave y mirada profunda, enseñaba que la fe no es un acto ocasional, sino un estilo de vida. En cada historia que compartía, mostraba cómo la esperanza sostiene incluso cuando el mundo parece derrumbarse. ¿Qué legado estamos construyendo nosotros en las vidas que nos rodean? Aunque seguía trabajando en tareas del reino, su verdadera pasión seguía siendo la oración. Sus manos envejecidas se levantaban cada día hacia el cielo, igual que cuando era joven. Aún viviendo entre comodidades palaciegas, nunca dejó que su corazón se alejara de Jerusalén, ni que la riqueza lo adormeciera espiritualmente. Daniel entendía que la verdadera grandeza nace de la intimidad con Dios, no del poder terrenal. ¿Cuántas distracciones modernas nos han robado el hábito de orar con devoción? Las visiones que había recibido lo mantenían vigilante. No vivía asustado, sino consciente de que la historia se dirige hacia un propósito eterno. Sus noches estaban llenas de reflexión. Recordaba la estatua del sueño, las bestias que vio surgir del mar, las palabras del ángel junto al Tigris. Todo apuntaba a un Dios que reina sobre tiempos y naciones. Esa certeza le daba una paz profunda. Qué maravilloso sería vivir hoy con esa misma convicción. A pesar de su edad avanzada, Daniel seguía sirviendo con excelencia. Los nuevos funcionarios lo observaban con respeto. Veían un hombre íntegro, incapaz de aceptar sobornos o comprometer sus valores. Él sabía que representaba al Dios de Israel, incluso en un imperio extranjero. Su carácter era su predicación más poderosa. La Biblia enseña que la luz nunca se esconde, y Daniel brillaba aun cuando muchos intentaban apagarlo. Con el tiempo, las responsabilidades disminuyeron, y Daniel pasó más días en su hogar. Allí, rodeado de tapices sencillos, vasijas de barro y pergaminos abiertos, meditaba en las palabras de las Escrituras.
El aroma a aceite perfumado llenaba la habitación mientras él repasaba los milagros que había vivido. Cada capítulo de su vida era un testimonio de la fidelidad divina. ¿No sería bueno que también escribiéramos nuestras memorias espirituales para recordar cómo Dios nos ha sostenido? En sus últimos días, Daniel no temió la muerte, porque sabía que la salvación venía del Dios que lo había acompañado desde su juventud. Su mirada se perdía hacia Jerusalén, a pesar de estar lejos físicamente. Su espíritu estaba preparado. Había cumplido su misión. Había sido fiel en secreto y en público, en tiempos de gloria y en tiempos de prueba. La muerte no era final para él, era el inicio del descanso prometido. Y así, Daniel cerró sus ojos en paz, descansando en la certeza de que un día se levantaría para recibir su herencia al fin de los tiempos. Su historia sigue viva porque revela una verdad eterna. Dios honra a quienes lo honran. Su legado es más que profecías y milagros. Es una invitación a vivir con integridad, esperanza y valentía. ¿Qué capítulo de fidelidad escribirá Dios en tu vida si decides caminar como Daniel? Mientras la historia avanzaba y los imperios seguían cambiando de manos, el testimonio de Daniel permanecía como una roca firme en medio de un mundo inestable. Los gobernantes pasaban, las leyendas se apagaban, las culturas se mezclaban, pero el ejemplo del profeta seguía siendo recordado incluso por quienes jamás habían conocido Jerusalén. Su vida mostraba que la fe auténtica no depende del lugar donde uno vive, sino de a quién pertenece el corazón. ¿No necesitamos hoy esa misma firmeza en medio de tanta confusión? Los ancianos de Babilonia hablaban de él con admiración. Decían que Daniel había servido 3 imperios sin perder su identidad. Los jóvenes lo escuchaban con asombro, pues en un mundo lleno de presiones, él había demostrado que vivir según la Biblia era posible incluso en ambientes hostiles. Sus palabras llenas de sabiduría no solo explicaban historia, daban dirección para el alma. La esperanza que transmitía era tan vibrante como cuando enfrentó la fosa de los leones. Daniel sabía que todo hombre es temporal, pero Dios permanece para siempre. Por eso, nunca buscó asegurar su nombre en monumentos ni levantar estatuas. Lo único que deseaba era que la gloria del Señor fuera conocida. Su corazón vibraba cada vez que recordaba que Jesús, el Hijo del Hombre de sus visiones, reinaría eternamente. La salvación que él predicaba no era intelectual, era viva, real, transformadora. ¿Qué pasaría si viviéramos cada día con esa misma perspectiva eterna? A lo largo de los años, Daniel también influenció a generaciones de sabios y estudiosos. Algunos imitaban su disciplina en la oración, otros su integridad en la política, y muchos su reverencia por Dios. Para ellos, Daniel no era solo un administrador brillante, era un modelo de vida. Su ejemplo atravesaba corazones porque su fe era visible, coherente y profunda. Así funciona el verdadero liderazgo. No impone, inspira. Aunque había enfrentado peligros, conspiraciones y decretos mortales, Daniel jamás se amargó. Conservó un espíritu dulce, una voz calma y una mirada llena de misericordia. Las cicatrices de sus pruebas no lo endurecieron, lo hicieron más dependiente del amor de Dios. Esta actitud se convirtió en una enseñanza silenciosa para quienes convivían con él. La Biblia dice que el justo florece incluso en tiempos difíciles, y Daniel lo probó con su vida entera. Sus escritos comenzaron a circular entre los sabios del reino. Pergaminos copiados a mano, letras cuidadas, relatos de visiones y experiencias que revelaban el actuar divino en la historia. Aquellos textos se convirtieron en luz para generaciones posteriores, incluyendo el tiempo del nacimiento de Jesús. Porque los sabios del Oriente siglos después seguirían estrellas buscando al Rey prometido, guiados por las mismas profecías que Daniel había recibido. ¿No es impresionante cómo una vida fiel sigue impactando incluso después de la muerte? El impacto de Daniel no se limitó a lo espiritual, también transformó la cultura. Muchos comenzaron a respetar al Dios de Israel al ver la coherencia de su siervo. No por discursos, sino por testimonio vivo. Daniel mostró que la fe no se impone con fuerza,
sino con honestidad, amor y consistencia. Su personalidad tranquila, sus vestes sencillas, su carácter firme y su sabiduría equilibrada eran un reflejo del Espíritu Santo obrando en él. A lo largo de los siglos, su nombre continuó siendo sinónimo de fidelidad. Daniel se convirtió en un puente entre generaciones, un ejemplo para jóvenes, un consuelo para ancianos, un desafío para gobernantes y una inspiración para quienes enfrentan pruebas. Su historia demuestra que la verdadera grandeza no está en sobrevivir a los reinos, sino en permanecer fiel al Dios que nunca cambia. ¿Qué impacto dejará tu fe en aquellos que vendrán después de ti? Desde su juventud hasta su vejez, Daniel mantuvo la misma disciplina espiritual. Oraba 3 veces al día. No importaba si estaba en una tierra extraña, rodeado de ídolos o bajo amenaza de muerte. Su ventana seguía abriéndose hacia Jerusalén. El aroma del incienso, el viento cálido y la luz del sol se mezclaban mientras él se arrodillaba con humildad. Su vida era una carta abierta dirigida al cielo. ¿No revela esto que la fuerza del creyente nace en el secreto? La oración de Daniel no era apresurada ni automática. Era profunda, sincera, llena de reverencia. A veces clamaba por misericordia, otras pedía sabiduría y muchas veces simplemente adoraba. Su voz, suave pero firme, se elevaba como una melodía espiritual que atravesaba el silencio de su habitación. La esperanza no era teoría para él, era una experiencia diaria vivida en la presencia de Dios. ¿Qué pasaría con nuestra fe si aprendemos a orar así? Lo sorprendente es que el cielo siempre respondió. A veces las respuestas llegaron por medio de sueños, otras por visiones, y en ocasiones a través de mensajeros celestiales. Daniel aprendió que cuando la oración es constante, la relación con Dios se vuelve íntima y poderosa. Sabía que no hablaba al vacío, hablaba al Dios vivo que dirige los destinos del mundo. La salvación que él experimentaba era fruto de una amistad real con Dios, no de rituales vacíos. En uno de esos momentos de oración, Daniel recibió palabras que lo sacudieron profundamente. El mensajero celestial le dijo que era muy amado. Ese mensaje era más que consuelo, era identidad. Daniel no era valioso por su sabiduría ni por sus posiciones en el gobierno, sino porque Dios lo veía con amor eterno. Sus ojos, cansados por los años, se llenaron de lágrimas. ¿Cuántas veces olvidamos que lo que somos para Dios es más importante que lo que hacemos para los demás? La oración también le reveló la realidad espiritual alrededor de él. Ángeles que luchaban, fuerzas malignas resistiendo y batallas invisibles que influenciaban los eventos humanos. Daniel veía más allá del velo natural, entendiendo que la fe no se vive solo en el mundo físico. Su espíritu se fortalecía al saber que Dios peleaba por él. Esta comprensión llenaba su corazón de paz, incluso en tiempos de incertidumbre. ¿Y si hoy entendiéramos que no luchamos solos? A través de la oración, Daniel también recibió discernimiento para entender las Escrituras. Abría pergaminos antiguos y los estudiaba a la luz de lo que Dios le revelaba. Cada profecía cobraba vida. Cada palabra se convertía en guía. Él sabía que la Biblia no era solo historia, era el mapa de Dios para el alma humana. Sus reflexiones se convertían en sabiduría para todo un imperio. La luz divina se derramaba sobre sus pensamientos como aceite sobre una lámpara. Lo más hermoso es que Daniel nunca usó sus dones para engrandecerse. Cada revelación, cada visión, cada palabra profética era entregada con humildad. Su objetivo no era ser aplaudido, sino obedecer. Oraba porque amaba a Dios, no porque buscaba recompensas. Ese tipo de relación transforma la vida. Su fe no dependía de circunstancias favorables, dependía del carácter inmutable del Señor. ¿No es esa la fe que todos anhelamos? Con los años, su testimonio se convirtió en un recordatorio eterno. Dios escucha, Dios responde, Dios actúa. Daniel murió sabiendo que sus oraciones habían cruzado las fronteras del tiempo, y siglos después, su legado sigue inspirando a quienes desean caminar con integridad. Su vida nos invita a una pregunta urgente. ¿Qué historia escribirá el cielo sobre nuestra propia vida de oración?
En su vejez, cuando los días se volvían más lentos y el peso de los años se hacía sentir en sus hombros, Daniel recibió una última revelación. El ángel le habló con voz suave, pero cargada de autoridad celestial. Era un mensaje destinado a brindar consuelo, no solo para él, sino para generaciones futuras. Tú descansarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Aquellas palabras, bañadas de luz eterna, tocaron su alma como un abrazo divino. ¿Cuántas veces olvidamos que esta vida no es el final? Aunque había visto guerras, reyes crueles, idolatría y traiciones, Daniel entendía que ningún acontecimiento terrenal podía alterar el propósito de Dios. Su corazón se llenó de serenidad. Él sabía que el Señor lo había guiado desde la juventud, desde los días en que llegó como exiliado hasta aquel momento en que era un anciano honrado por todo un imperio. Su historia no era sobre Babilonia ni sobre Persia, era sobre la fidelidad del Dios eterno. El ángel también le reveló que muchos serían purificados y refinados en tiempos futuros. Serían probados por situaciones difíciles, persecuciones y engaños. Pero aquellos que permanecieran fieles brillarían como estrellas, iluminando generaciones. Daniel escuchó esto con un profundo sentido de responsabilidad. La esperanza no era solo para él, era una semilla destinada a despertar fe en los corazones. ¿No nos invita esto a vivir con la mirada puesta en lo eterno? Las visiones sobre los últimos tiempos también mostraban momentos de angustia. Imperios levantándose, hombres arrogantes desafiando a Dios, guerras que estremecerían la humanidad. Pero en medio del caos, había una certeza incuestionable. Jesús reinaría para siempre. Daniel comprendió que ningún poder terrenal podía suplantar el reino del Hijo del Hombre. La salvación no era un sueño, era realidad asegurada por Dios. A medida que Daniel escuchaba el mensaje, su espíritu se fortalecía. Las palabras del mensajero celestial eran como agua fresca para un corazón cansado. Entendió que, aunque él no vería la plenitud de esas profecías en vida, su papel había sido crucial. Había escrito lo que Dios mandó. Había vivido con integridad y había confiado en las promesas divinas incluso cuando el mundo alrededor parecía derrumbarse. ¿No es esa la definición de fidelidad? El anciano profeta miró hacia Jerusalén en su mente. Recordó las calles, el templo, los cantos del pueblo. Aunque vivió lejos de su tierra, nunca dejó que el exilio apagase su fe. La promesa del resurgimiento final, la resurrección, el juicio, la herencia eterna, le recordó que Dios no se olvida de los suyos. Daniel descansaría, sí, pero no sería el final. Un día se levantaría para recibir lo que el cielo había preparado para él. Las palabras del ángel no solo trajeron alivio, también trajeron propósito. Daniel comprendió que cada prueba, cada visión, cada oración había formado parte de un diseño perfecto. Su vida estaba entrelazada con la historia divina que se extendía mucho más allá de su tiempo. Su legado no era un libro profético solamente, era una vida marcada por la esperanza y la obediencia. Estamos viviendo con ese mismo propósito eterno. Y cuando la revelación terminó, Daniel guardó silencio. Su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu estaba lleno de paz. Sabía que lo que venía después de su muerte no era oscuridad, sino gloria. Su historia se convirtió en un faro para quienes buscan permanecer fieles en medio de un mundo inestable. La esperanza final de Daniel es la misma que se ofrece hoy a todo aquel que ama a Dios. Un futuro eterno, brillante y seguro. ¿Estás listo para vivir con esa misma esperanza? A lo largo de su vida, Daniel vio cómo los imperios más poderosos se levantaban con arrogancia y caían con la misma rapidez. Desde los palacios dorados de Nabucodonosor hasta los salones sobrios de los medos y persas, recordaba un patrón inquebrantable. Los reinos humanos pasan, pero el reino de Dios permanece. Su corazón anciano, firme como una montaña, estaba lleno de esta verdad que lo acompañó desde su juventud. ¿No necesitamos recordar esto en tiempos donde todo parece incierto? La historia de Daniel demuestra que no hay decreto, rey o fuerza humana capaz de detener el plan divino. Lo arrojaron a la fosa,
Pero Dios cerró bocas de leones. Lo acusaron injustamente, pero el cielo lo defendió. Vivió en exilio, pero fue exaltado. Cada dificultad se transformó en escenario para que Dios mostrara su poder. Así, su vida se convirtió en un recordatorio vivo de que la esperanza verdadera no nace de las circunstancias, sino del amor de Dios. ¿Cuántas batallas actuales serían diferentes si confiáramos en esa soberanía? Los sabios de Babilonia lo admiraban. Los reyes confiaban en él. Sus enemigos temblaban ante la pureza de su carácter. Pero Daniel sabía que su grandeza no venía de su inteligencia, sino de la presencia de Dios. Esa conciencia lo mantuvo humilde. Sus ojos, siempre atentos a la voluntad divina, reflejaban serenidad en medio de tormentas. Su fe se convirtió en faro para quienes buscaban dirección. La Biblia nos enseña que la verdadera sabiduría nace del temor del Señor. Daniel no solo interpretó sueños, interpretó épocas. Vio lo que venía, entendió el propósito detrás de los eventos, y por eso nunca se desesperó. Incluso cuando observó visiones de guerras, bestias y futuros inciertos, su alma no se quebró. Sabía que Jesús, el Hijo del Hombre, recibiría un reino eterno. Su esperanza estaba anclada no en un trono terrenal, sino en la soberanía del Dios que gobierna cielo y tierra. Y si también aprendiéramos a mirar la historia desde esa perspectiva divina, los reyes pasaban, pero el testimonio de Daniel permanecía. Sus escritos se volvieron guía espiritual para generaciones posteriores, incluyendo los días del nacimiento de Jesús. Su voz profética traspasó el tiempo como un río que nunca deja de fluir. Incluso después de su muerte, su legado siguió revelando que los planes de Dios son perfectos y que ninguna fuerza del mal puede frustrarlos. Este mensaje sigue vivo hoy, transformando corazones que buscan dirección. Daniel también comprendió que la fidelidad no depende del favor humano. Hubo momentos en que fue honrado con vestes púrpuras y cadenas de oro, y hubo momentos en que fue lanzado a la oscuridad de un foso. Pero su fe permaneció intacta. La vida lo llevó a alturas y profundidades, pero él nunca dejó de orar. Su estabilidad espiritual no estaba en lo que veía, sino en quien había entregado su vida. ¿No sería esa la estabilidad que tantos buscamos? Su último aliento no fue un final, sino un puente. Daniel cerró los ojos confiando en que la promesa del fin de los días sería cumplida. Él sabía que la muerte es solo un descanso breve para los que aman a Dios. Su confianza eterna se convirtió en un eco que aún resuena en la historia. No importa lo que enfrentes, Dios tiene la última palabra. La esperanza es más fuerte que el miedo. La obediencia es más fuerte que las amenazas. Así, la vida de Daniel se alza como un mensaje eterno para cada generación. Permanece fiel, incluso cuando todo parece derrumbarse. Dios sigue en control. Su reino es indestructible. Su palabra es eterna. Su amor nunca falla. Las naciones cambian. Los gobiernos se levantan y caen. Los tiempos se vuelven inciertos. Pero la soberanía del Señor permanece como un faro que nunca se apaga. ¿Estás dispuesto a confiar en ese Dios que jamás pierde el control? La historia de Daniel no termina en un libro antiguo ni en un palacio destruido por el tiempo. Su legado continúa respirando en cada corazón que decide vivir con fidelidad en medio de un mundo que cambia cada día. Daniel nos recuerda que la fe verdadera no depende de circunstancias favorables, ni de elogios humanos, ni de puertas fáciles. Depende únicamente del Dios que nos sostiene, aun cuando la tierra se mueve bajo nuestros pies. Quizás hoy tú también estés enfrentando presiones que intentan moldear tu carácter, desafíos que amenazan tu paz, o situaciones que parecen un foso de leones. Pero si algo nos enseña la vida de este profeta, es que Dios no abandona a quienes permanecen firmes, y que incluso las batallas más injustas pueden convertirse en escenarios de milagros. La esperanza no es un concepto, es una fuerza que nace cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Quiero invitarte a llevar este mensaje a tu día a día. Pregúntate, ¿en qué área necesito ser más fiel? ¿Qué decisión debo tomar con integridad? ¿Qué hábito debo recuperar para volver a escuchar la voz de Dios? No tengas miedo de responder honestamente.
Todo gran cambio comienza con una pregunta que despierta el alma. Y ahora te dejo preguntas que pueden abrir conversación en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Daniel te desafía más? ¿La firmeza en su identidad? ¿Su vida de oración? ¿Su valentía frente a la injusticia? ¿O los milagros que vio cuando no retrocedió? Tu voz importa, y compartir tu experiencia puede inspirar a otros que hoy necesitan aliento. Si este video fortaleció tu fe, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nueva historia que publicamos. Aquí seguimos creciendo juntos, aprendiendo juntos y viendo cómo la palabra de Dios ilumina cada paso en nuestra vida. Y cierro con una promesa eterna que sostiene corazones desde hace siglos, un versículo que Daniel habría guardado con alegría. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Que esta verdad se convierta en tu refugio hoy, mañana y hasta el fin de los días.